Paz y bendiciones, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar sobre la oración que mueve a Dios. Y quiero comentarles a ustedes que la oración, para empezar, la oración es una herramienta muy poderosa. Sin embargo, a menudo a la oración la tratamos como si fuese algo superficial, como una tarea más que tenemos que realizar. Pero ¿cómo podemos cambiar nuestra actitud de aburrimiento y obligación a alegría y expectativa? Bueno, eso lo vamos a ver porque miren, el Señor siempre inclina su oído hacia nosotros. Y hoy vamos a ver algunos principios fundamentales de la oración efectiva y vamos a animarnos a acercar confiadamente a Dios en nuestras peticiones. ¿Le parece? Vayamos al pasaje. Hechos capítulo 12, verso 1 al 19, narran de la siguiente manera. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellas decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hermanos, muchos se preguntan por qué las oraciones que se hacen no son contestadas. Algunas personas dejan hasta de orar, pues sienten que sus oraciones no son escuchadas. Pueden existir varias razones por las que Dios no esté respondiendo a nuestra oración. Quizá haya algo en nuestra vida que nos esté impidiendo escuchar su voz, o que no le hayamos estado pidiendo de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, una de las razones más comunes es que la persona no ha orado al único Dios verdadero, sino que ha elevado su clamor a un Dios que le ha imaginado en su mente, de acuerdo a sus propias preferencias y deseos. Hermanos míos, yo quiero decirles que en este pasaje que leímos es un ejemplo de cómo Dios responde a las oraciones de su pueblo y de cómo podemos orar con fervor. Ya saben ustedes que el rey Herodes, al perseguir a los cristianos en Jerusalén y dar muerte al apóstol Jacobo, se dio cuenta de que sus acciones agradaron a judíos que odiaban a los cristianos y les consideraban una secta. Fue por esa causa que decidió encarcelar a Pedro y ponerle bajo la custodia de varios soldados. Esto se turnaba para vigilar a Pedro cada 6 horas y asegurarse de que no escapara de la prisión. La intención de Herodes era entregar a Pedro a los judíos después de la Pascua para que fuese ejecutado. Ante el encarcelamiento de Pedro, los cristianos se reunieron para orar en casa de María, la madre de Marcos. Es muy probable que la fe de estos creyentes estuviera débil, pues ya Jacobo había sido asesinado y ahora peligraba la vida de Pedro. En el versículo 5 se nos da un resumen sobre esta situación.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Escuchó bien? La oración que mueve a Dios es aquella que está dirigida a Él. El primer elemento esencial para una oración eficaz, es que ésta debe ser dirigida al único Dios verdadero. No solo los cristianos de esa época, sino también todos los creyentes de la actualidad podemos traer nuestras peticiones ante el Señor, pues conocemos a quién oramos. Sin embargo, hay muchos que dicen clamar y creer en Dios, pero realmente oran a una deidad ficticia que han creado en su mente. Es un ser imaginario que está de acuerdo con el estilo de vida que llevan y con cualquier cosa que desean. Cada vez que alguien cuestiona la naturaleza de ese Dios o les preguntan acerca de él, toman una actitud defensiva y declaran que es su religión, es un asunto privado, que no le incumbe a nadie más. El único Dios verdadero es santo, aborrece el pecado y algún día juzgará a toda la humanidad. Él es el creador del mundo y quien condenó a la humanidad con el diluvio. Nos ha dado los 10 mandamientos, su ley, los salmos alentadores de David y las profecías relacionadas con los eventos de los últimos tiempos. Y como todo eso, si fuera todo eso, o más bien si no fuera suficiente, también entregó a su Hijo Jesucristo para que viniera a ser nuestro Señor y Salvador, por medio de quien obtenemos el perdón de nuestros pecados. Nuestro Dios nos ama incondicionalmente, pero no tolera el pecado en nuestra vida, pues sabe que puede llegar a destruirnos. Solo Él tiene poder para contestar nuestras oraciones y cumplir su promesa, sobre todo esa promesa de darnos vida eterna. Por otro lado, hermanos, un Dios hecho por los hombres no tiene ningún poder sobre todo para responder oraciones, ni tampoco puede ofrecer la seguridad de la salvación. Ahora, la oración que mueve a Dios es aquella que se eleva a Dios fervientemente. Desde una perspectiva humana, no había esperanza para Pedro. Él iba a ser ejecutado a la mañana siguiente, pero Dios responde a la oración de los creyentes que intercedían por este apóstol. Un ángel se presentó en su celda, despertó a Pedro, y aquí me imagino hasta la música de la de Misión Imposible. Un ángel se presentó en su celda, despierta a Pedro y le dice que le siga. Inmediatamente sus cadenas cayeron al suelo y pasó junto a los guardias sin ser visto. Al llegar a la puerta de hierro que daba a la salida, esta se abrió por sí sola, y fue al estar en la calle que Pedro se dio cuenta de que todo esto no era una visión, sino que había sido rescatado por Dios. Al llegar a la casa de María, Pedro tocó a la puerta, pero la joven que vino a responder se sorprendió tanto al escucharlo que está corriendo para darle la noticia a los demás creyentes. Estos, al escuchar sus palabras, y aunque habían orado fervientemente, no creían que sus oraciones habían sido contestadas de esa manera por el Señor, pero sus dudas se disiparon al ver a Pedro. La oración ferviente, hermanos, es motivada por el amor y debe ser elevada con entusiasmo, emoción y fe. No solo se trata de mencionar nuestras peticiones de manera repetitiva, sino de entregar con toda sinceridad nuestro corazón y expresar aquello que necesitamos. Y miren, está el ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní, que oraba intensamente. También es una oración que persevera, pues no dejamos de buscar, ni de llamar y de tocar la puerta hasta que Dios nos conteste. Queridos hermanos, esta semana hemos sido testigos de lo que puede hacer la oración. Una oración que es de alguna manera tiene estos dos elementos que hemos visto ahí. Es una oración que estaba dirigida a Dios y una oración que era ferviente, o sea, mucha fe. Oramos por el hermano y ustedes han escuchado su testimonio. Él ha sido sanado por el Señor. Está en un proceso de recuperación y sabemos que si Dios ya le está escuchando, pues entonces lo único que falta es que Él sane completamente. Por lo tanto, hermanos, oremos. Nosotros a veces no lo creemos, nos pasa como a la iglesia. Ay, no, ahí está su ángel. Pero hermanos, no. Es Dios obrando. Tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos cuándo fue la última vez que oramos fervientemente. ¿Qué necesidad teníamos y de qué manera nos respondió el Señor? Entonces, hermanos, ¿podemos afirmar que nuestras peticiones más recientes están de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Y cómo puede estar seguro de que haber orado según sus propios deseos? Quizá así fue. Pero hoy en esta noche, hermano, yo quiero que usted, al empezar a orar, en este servicio de oración, usted le entregue al Señor con fe todo lo que tiene, para que el Señor escuche nuestro ruego y Él atienda a nuestra petición. Gracias. Que Dios les bendiga.